A propósito que tú hablabas de las autoridades entrantes, de manera tangencial lo tocaste, pero yo entiendo que el presidente electo Luis Abinader ha enviado una señal con los primeros nombramientos para reconfirmarlos con decreto, porque todavía no están nombrados, o sea, se nombrará a futuro, pero ya están definidos quiénes son los que van a ocupar por lo pronto los principales puestos en el orden económico y en el caso de educación también, en el caso de ingeniería y minas también, o sea, puestos claves. Y esa señal yo entiendo que ha sido una señal positiva, Juan Sebastián, porque fíjate que estos primeros nombramientos son más técnicos que políticos, son más profesionales que son reconocidos en sus áreas y que han trabajado esas áreas, que políticos que han dado 3 brincos en una patana, que en esta campaña no hubo tantos brincos porque no se permitió o no hubo brincos. Pero yo creo que esa es una buena señal con las designaciones que ha estado haciendo el presidente electo Luis Abinader para iniciar su gobierno con el mensaje de que por lo menos las principales posiciones del orden gubernamental en el sector económico son personas que más, reitero, más que políticos, son técnicos del área. Y eso es un mensaje esperanzador de que en términos de desempeño, el gobierno podría enrumbarse por otro sendero que no sea el interés solamente de complacer a alguien porque sea simpatizante o seguidor del presidente electo Luis Abinader. Te avanzo algo. Ojalá me equivoque. Con la apertura de la nueva etapa de gobierno, habrá una elucidación de todo el proceso de Punta Catalina. Posiblemente haya una investigación profunda. Quizás la intención no sea perseguir. Quizás la intención sea adecuar. Y te avanzo que posiblemente Punta Catalina esté en manos de los Vicini para marzo del año que viene. Bueno, yo estaría totalmente opuesto y como lo he dicho siempre, a que Punta Catalina salga del Estado Dominicano, porque demasiado dinero nos costó esa planta, a todos los dominicanos, porque la gente piensa que el gobierno gastó. No, gastamos nosotros, que somos los que ponemos el dinero que el gobierno distribuye como administrador. Ojalá tú te equivoques y no sea así, porque yo creo que sería una enajenación de un bien rentable, recuperable a corto plazo y que le ha costado tanto al pueblo dominicano. Que yo digo, ojalá que la investigación, que no sea para readecuarla, sino para esclarecer todo lo que pasó en Punta Catalina, porque todos estábamos, en mi caso, apoyando la construcción de Punta Catalina. Se le impuso, se le trató de imponer al presidente Danilo Medina de que esa planta no debía entrar en funcionamiento. Se le pusieron todos los escollos por los intereses del sector generador eléctrico en la República Dominicana. Entonces, después de todo esto, que todavía no sabemos cuánto costó esa planta, todavía no lo sabemos. ¿Me van a saltar a mí que le van a pasar eso al sector privado? Oh, pero venga acá. Ojalá, te dije desde un principio que ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero ya tenemos un precedente con personeros que serán del próximo gobierno y con lo de Sanssouci, ¿verdad? Pero eso lo vamos a tocar a su debido tiempo. Quiero decirte otra cosa ahora, que es un tema diferente. Pero déjame agregar algo. Y a propósito de investigación y eso, aquí se está innegablemente con una sed de ver que le tienen 2 o 3 cristianos a los leones del circo. Porque por eso votamos, ¿verdad? Votamos para que haya cristianos en las fauces de los leones. Y
creo que el Ministerio Público que entre tiene otra gran tarea, aparte de lo que podría ser el tema político de relevancia en la justicia, de casos que están pendientes, Juan Sebastián, y que no han, que el Procurador General de la República, el señor Yacarain Rodríguez, que resultó ser toda una frustración, y tengo que inclinarme ante ti, reconocer que me equivoqué, porque cuando el señor Rodríguez llegó a la Procuraduría General de la República, yo dije, bueno, tenemos una persona joven con un futuro por delante, una persona que ha declarado más de 200 millones de pesos, que tú en su momento cuestionaste, bueno, pero ¿cuál es el ejercicio de este señor? ¿Cuál fue la herencia? Pero declaró 200 y pico de millones de pesos. Y una persona que había llegado ahí sin ningún escándalo. Y yo dije, caramba, un procurador joven con futuro puede hacer una carrera desde el Ministerio Público. Y no va a ir ahí a buscar chelitos porque ha declarado una fortuna de más de 200 millones de pesos. No creo que vaya a ensuciarse. Y puse mis esperanzas en este maniquí, en este señor que resultó al final una especie de maniquí, donde sale hoy, va a salir de la Procuraduría General de la República sin un solo caso que pueda exhibir durante su égida, su gobierno del Ministerio Público. No hay uno solo. Entonces el Ministerio Público que entra ahora debe también investigar al Procurador General de la República por lo que, por cohecho, por omisión, por lo que establezca la ley. Y te digo por qué. Porque, por ejemplo, tú tienes, aquí los casos se van sustituyendo como los merengues de Johnny Ventura en su buena época de los años 70 y 80. Que un escándalo fue tumbando otro, fue tumbando otro, fue tumbando otro y sacándolo del hit parade de los casos importantes. Ahora resulta que tú pasas balance, tú no encuentras qué pasó con el CEA, los terrenos del CEA, la muerte de aquellos dos comunicadores, tú recuerdas, en la zona sur del país, la venta de los terrenos del barrio de los Tres Ojos con todo y la gente adentro, el escándalo de Corde, la disolución de Corde, la venta de las nóminas de Corde, todos los casos que fueron denunciados y que fue el principal elemento que la oposición esgrimió y el país lo acogió para votar en contra del Partido de la Liberación Dominicana y como un voto de castigo a un gobierno que sale casi con un 60% de aprobación. Entonces, no es solo venir con que vamos a perseguir a fulano, que hay que trancar a fulano, no. Agarremos todos esos casos, desde los que se denunciaron y que nunca fueron investigados, hasta los que fueron llevados a la PEPCA y que se metieron en una gaveta a dormir el sueño de Mariana. El Ministerio Público que llegue el 16 de agosto tiene una tarea extraordinaria, hercúlea, ¿se puede decir así? Sí, claro. De Hércules. Sí. Cuidado, para que no lo confunda. Sí. No, y es también de la otra. ¿De la otra? Sí, es de las dos porque es culona. Bueno, pues tiene esa tarea de rescate de todos esos casos. Primero, por si son ciertos, buscar un resarcimiento del Estado. Y si no son ciertos, resarcir entonces la moral de aquellos que fueron acusados sin razón. Cuando nombraron a ese señor como Procurador General de la República, recuerdo que recibí la crítica de mucha gente que me acusaron de ser radical y de decir las cosas sin a priori. No. Ese muchacho no fue un maniquí al frente de la Procuraduría General de la República. Él fue puesto ahí para ser un agente de segregación, un agente de regulación de lo que ahí había, de componenda. Ese muchacho no llegó ahí ni por razones académicas ni por experiencia.
Bueno, él tiene la condición de ser abogado, pero no tenía el ejercicio, no tenía la mecánica y carecía de la carpintería propia que tenemos los profesionales del derecho que hemos estado toda una vida ejerciendo. Y él fue puesto ahí por cercanías que no viene al caso ahora elucidar en el programa, pero con esos fines. Fue manipular expedientes, ocultar nombres, manipular expedientes. ¿Por qué? Porque te dije y te voy a repetir siempre que el cáncer de la corrupción estaba aquí en el cerebro del Estado y era imposible operarlo. Entonces se necesitaba un médico que supiera sacar cuáles neuronas podían desprenderse y cuáles no. Y esa fue la función de ese señor que hoy sale con un nombre en total descrédito. Pero te voy a decir otra cosa. Mira lo que es la justicia dominicana. Tú que has dicho que yo soy un impenitente, un radical, un exagerado crítico. Y no estoy hablando ahora del Ministerio Público, que es la parte acusadora, que es la que controla el Estado. Estoy hablando de, bueno, lo otro también lo controla el Estado después que Leonel Fernández descompuso la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para él controlar la justicia. Lo que permitió luego que su contrario en su propio partido terminara siendo él el que entonces organizara esa justicia por sus propias actuaciones. Terminó su contrario organizando la justicia a su favor. Mira, tú sabes muy bien que aquí hay un señor llamado Alejandro Castillo Paniagua, condenado a 30 años de prisión por sicariato. Si yo digo Alejandro Castillo Paniagua, nadie me entiende. Estoy hablando de Quirinito. Alguien que se escapó, que fingió un cáncer en la lengua con el contubernio de jueces y luego fingió su muerte. Y hasta el día de hoy, Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, no aparece. A pesar de que la jefatura de la policía y la Dirección Nacional de Investigaciones dijeron en más de una ocasión que en días tendríamos ya capturada la figura de Quirinito. Pasó el gobierno, se escapó Quirinito y nada se sabe de Quirinito. Pero ¿qué pasa? Quirinito se escapó a Atahualpa por el contubernio, el connubio, una trama, un urdimbre organizada con elementos de la justicia. Esos jueces son... Y hasta médicos, médicos estaban involucrados ahí. Claro, pero te estoy tocando la parte judicial que era la operativa. Porque sin esa parte él no podía eludir la acción judicial. Aleida del Carmen Jiménez Acosta, juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís. Willis de Jesús Núñez, juez del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento de San Cristóbal. Y Fátima Escarlete Veloz Suárez, juez del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional. Entre esos magistrados se organizó la urdimbre para que Quirinito eludiera la pena que estaba sufriendo de 30 años de prisión por sicariato. Resulta que esos jueces o contra esos magistrados se dictaron medidas cautelares y fueron suspendidos. ¿Sabes qué? Y ojalá el encono no te haga decir una mala palabra. Bueno, el consejero de la instrucción preparatoria del Consejo del Poder Judicial tuvo que ordenar la extinción de la acción disciplinaria contra los 3 jueces, porque no fue llevada en los 90 días que dice la ley y ya han pasado más de 2 años y contra los jueces no se hizo nada. Los 3 jueces serán repuestos y no hay acción disciplinaria porque la justicia tampoco ahí funcionó. ¿Qué digo? Coño, pero... Pupú en la justicia de este país, se va a perder la pupú. O sea, que tendremos que presentarle excusas a esos... Sí, a esos magistrados, porque no, se le estoy presentando por aquí. Le presento mis excusas. Si en algún momento nosotros reseñamos una noticia en que sus nombres se mencionaran, perdónennos.
Sí. Perdónenos, la prensa malvada y nosotros quisimos jugar con su bonomía, con su reputación, con sus nombres. No me jodas, hombre, Atahualpa, coño. Pero tú crees que... Lo digo. Si no a la justicia se lo digo. ¿Tú crees Oye, que es no, posible? Carámbale. ¿Tú crees que es posible? Pero yo te voy a poner otro caso. Por eso digo que el Ministerio Público que entra no solo va a tener que buscar cristianos inmediatos para los Leones, sino que tiene mucho trabajo que investigar, comenzando por la complicidad o la omisión que pudieron haber tenido investigaciones llevadas desde el Ministerio Público para favorecer a imputados en casos señalados. Tómate el pirulí de Argenis Contreras. Argenis Contreras, el principal imputado de la muerte, del asesinato de Junior Ramírez, el abogado que fue asesinado en el parqueo de la UAS y que se le vinculó a un caso de extorsión y que le costó el puesto al director de la OMSA, y que hay todo un entramado de corrupción y de denuncias y de todo. El señor Argenis Contreras en Estados Unidos todavía hoy no ha podido ser extraditado a la República Dominicana porque tenía un asunto pendiente con migración en Estados Unidos. No, porque nunca pidieron la extradición. Vamos a decir la verdad. Esa extradición nunca se presentó, y si se hizo no se le dio seguimiento, fue parte de un espectáculo. Recuérdate, Atahualpa, que ahora por decisión federal los casos de deportaciones toman menos de 24 horas. Son expeditos. Son expeditos. No me pueden decir a mí que este señor va a tener 3 o 4 años. Y fíjate tú cómo terminó el caso la propia justicia. Primero dividen el expediente, sacan a todo el mundo de ahí, hacen desaparecer la acusación de asesinato, arriba solo se le queda la de corrupción, ahí está en su casa, y colorín colorado, y este cuento de nuevo nos ha gado. Gado con G, nos ha gado. Mira, hay mucho por hacer. Venimos en un momentito, por favor, quédese. Hola.